Hola chavos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corte y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver algo un poquito diferente, un poco nuevo, y es que hoy vamos a reseñar Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter y el legado maldito. Antes de empezar y causar un poco de polémica, quiero que sepas que soy un gran Potterhead, soy gran fan de la saga. Leí los libros en inglés, leí los libros en español, hice horas de cola en Londres para el release del quinto libro y poderlo comprar, y me lo leí en 2 días. Por supuesto, tengo todas las películas y las he visto 1000 veces, y me encanta todo lo que tenga que ver con este mundo. Harry Potter and the Deathly Hallows lo leí en 1 día y medio. Harry Potter y el legado maldito lo leí en casi 2 meses. ¿Por qué? Tuve muchos problemas con la trama de este libro, tuve muchos problemas en cómo se escribió, y mientras yo iba leyendo crecía una sensación de vacío en mi estómago que se convertía como en un malestar y que me decía no vas bien, mejor déjalo. El caso es que por fin lo terminé y por eso quiero hacer esta reseña. Voy a tratar de darles una pequeña reseña y de no spoilerearles, más bien diciéndoles como cómo me sentí o más o menos de qué trata esto, y después les voy a decir que hay spoilers, así que si no han leído el libro, si quieren hacerlo, si no han visto la obra de teatro y quieren hacerlo, o si simplemente no quieren saber qué pasa hasta que ustedes lo puedan ver por sus propios medios, sálganse de este video y vuelvan cuando ya lo hayan leído. Se los recomiendo, sálganse. De verdad sálganse, porque voy a tratar de hablar de todas las cosas que me gustaron y las que no, y eso les va a spoilerear y a echar a perder toda la historia. Harry Potter y el legado maldito está basado en una historia de J.K. Rowling, o sea que no la escribió ella, escrito por Jack Thorne y John Tiffany. Se supone que J.K. Rowling le dio el visto bueno y los guió, pero honestamente el sabor de boca que me queda es amargo, es como si no hubiera estado ella involucrada para nada. Ella tiene un estilo de escritura muy marcado, que me gusta mucho, que inclusive se ve en otras obras fuera de Harry Potter. Es redondo, es conciso, tiene vueltas de tuerca interesantes, es una historia pensada, es una historia meditada y es una historia que sobre todo se ve que se hizo con mucho cuidado, cosa que aquí no pasa. Ya sé que algunos de ustedes me pueden decir, lo que pasa es que esta historia se hizo para el teatro y por eso no la entiendes. Y no, créanme, he leído muchos libretos de teatro, a eso me dedico y me encantan. Entiendo perfectamente que no es lo mismo la novela que el teatro, pero hay algo que es respetar el estilo de los personajes, la esencia de los personajes, el estilo de escritura, y sobre todo no puedes pasar de un nivel de inteligencia de la saga brutal a un libro que prácticamente carece de ella. Básicamente la historia empieza justamente en el epílogo del 7º libro, que es cuando Harry, Ron, Hermione y Draco están llevando a sus niños a que van a tomar el tren a Hogwarts porque ya se van a la escuela. Ahí empieza esta nueva historia, en donde el protagonista es Albus Severus, quien tiene una relación bastante conflictiva con su papá. Algo que me cuesta mucho trabajo entender es cómo J.K. Rowling fue muy meticulosa en sus 7 primeros libros. Cuidó cada detalle, lo limpió, revisó, tendrá detallitos, pero prácticamente es perfecta. Le costó mucho trabajo dar los derechos para la película para Warner Brothers, estuvo negociando porque querían hacerlo en una película y ella quería una película por libro, no encontraban el estudio de cine adecuado, no encontraban el director adecuado, y fue muy meticulosa en que ella tenía que estar envuelta en todo el proceso para que no perdiera la esencia de sus libros. Y siento que con esto fue totalmente lo contrario, como que dijo, sí, quieren hacer una historia, bueno, órale, van, háganla como quieran y sí, está bien. Siento que no tiene el cuidado que tiene la otra saga, no tiene la inteligencia, no tiene la esencia, no tiene ni siquiera sientes que es la continuación, sientes que es un fanfic, una historia escrita por los fans, subida al internet, con cosas que evidentemente no pueden pasar y escritas evidentemente por otra persona que no es J.K. Y para mí simplemente no es el 8º libro, para mí no es la continuación oficial, aunque ellos lo digan y lo hayan publicado así. Para mí sería muy frustrante verlo así, entonces prefiero verlo como un fanfic más, porque no es la continuación de Harry Potter. Te voy a decir en pocas palabras cómo hicieron este libro. Toma un poco, solo un poco de la esencia de la saga original. Agrégale las películas de Back to the Future. Busca fanfics en internet, sobre todo mientras más malos y más incoherentes sean, mejor. Agrégale un episodio de La Dimensión Desconocida y listo. Mézclalo en la licuadora hasta que te salga esto. A partir de aquí voy a empezar con los spoilers, así que de verdad, si no quieres saberlo, salte de aquí. Pueden salirse ahora. La trama me pareció bastante aguada, es como un agua de calcetín, reciclando recursos que ya leímos en los libros, que ya vimos en las películas, y que dijeron, pues, cómo no, otra vez lo vamos a usar porque a los fans les gustó y entonces aquí les va. El primer error garrafal desde mi punto de vista fue el uso de los giratiempos.
Usar el recurso del viajar en el tiempo en tu historia es bastante arriesgado. Ya lo había conseguido con éxito en el libro 3. J.K. Rowling luchó mucho para que los fans entendiéramos por qué no se podía regresar en el tiempo y por qué las cosas pasaban como tenían que pasar. Dijo que los giratiempos tenían un plazo muy corto en realidad para poder regresar. Y además en el cuarto y en el quinto libro los destruyó todos para que no quedara opción de que sí, yo ya me regreso y entonces evito que maten a Sirius y que maten a todos los que mataron en el libro. Entonces, es aquí donde tengo un gran problema porque siento que hizo unas bases muy sólidas para la serie, estuvo construyendo peldaños muy fuertes, justificó ante los fans porque tenían que ser así las cosas. Y después todo se echó a perder con este nuevo libro, porque todas las reglas que ella había construido y todo ese mundo perfecto que ella había hecho, aquí cambia y aquí tiene sus propias reglas y aquí se hace lo que cada quien quiere. Para empezar, ella ha dicho en muchas entrevistas que la saga de Harry Potter es un tratado sobre la muerte. Es un libro que a ella le ayudó a entender la muerte y le ayudó a entender que había cosas que eran irreversibles. Entonces, para ella fue una manera para expresarlo, para sacarlo, para entenderlo, y por eso justificó tanto que los personajes tan entrañables que murieron en la saga no podían regresar a la vida. Y aunque muchos fans dijeron, ay, ojalá que regrese Sirius, ojalá que regrese bla, ella dijo siempre no. Y hasta el final del libro murieron personajes entrañables. Y en esta secuela nos encontramos con que mágicamente empiezan a revivir todos los muertos y empiezan a aparecer y empiezan a tener líneas tan ridículas como, oh, es que yo sé que eres bueno. No, soy malo. No, yo sé que eres bueno. Oh, tienes razón, soy bueno. Vamos, amigo, te voy a ayudar. Esas frases son tan ridículas como que Batman y Superman se reconciliaron solo porque uno dijo Martha. Entonces, para cerrar el viaje en el tiempo, creo que fue una muy mala idea. Creo que no es un recurso que está bien utilizado. Creo que tiene muchos huecos en los que peligra la credibilidad de la historia. Porque la saga de Harry Potter está construida para que tú todo el tiempo creas que eso puede ser verdad. Tú todo el tiempo puedes creer que eso está pasando en el mundo de los magos y que tú como muggle no lo puedes saber. En cambio aquí lo que te pasa todo el tiempo es que dices, no es verdad, no, neta, neta, ¿te cae? Really? Y hace que esto sea completamente inverosímil. No le crees, no podría pasar, no tiene realidad. Es como tan absurdo y se contrapone tanto a la saga original. Otro detalle que creo que es importantísimo es que no conservaron la esencia de los personajes. El personaje que desde mi punto de vista más sigue con la línea que tenía en las novelas originales es Ginny y puede ser que Draco. Fuera de ahí, Hermione, Ron son personajes totalmente desdibujados que no se parecen mucho a lo que eran en realidad ni a la personalidad que tenían. Y la decepción más grande fue Harry Potter. La obra de teatro se llama Harry Potter y el legado maldito, y la decepción más grande fue Harry Potter. ¿Por qué? Porque durante los 7 libros Harry madura y llega a un nivel de madurez y de enfrentar a la muerte y de aceptar las consecuencias de la vida que le abre un nuevo panorama. Toda la vida la ve con unos nuevos ojos, madura y se ve como un personaje fuerte y se ve como un personaje que aprendió mucho durante los 7 libros. Y aquí te lo presentan como un adulto berrinchudo, peor que un adolescente, que tiene una pésima relación con su hijo, no hace nada por intentar que mejore y que además en un momento de enojo le dice, ojalá que nunca hubieras nacido. Yo jamás en la vida podría creer que Harry Potter dice esa frase. Es impensable que venga de él, sobre todo por el pasado que tiene y por cómo él tuvo ciertas carencias. Él sabe lo que es sufrir por falta de personas que te quieran y por falta de una familia. Entonces jamás podría creer yo que se comporta de esa manera. Luego tenemos a los nuevos personajes. Uno muy bueno creo que fue Scorpius. Creo que es el personaje más interesante de toda la obra de teatro y creo que en realidad es el que atrajo mi atención y el que me mantuvo leyendo porque me gustó mucho cómo lo construyeron y tiene un gran corazón y se sale del cliché del Malfoy, cosa que me gustó mucho. Pero por otro lado tenemos a Albus Severus, que es un personaje de flojera. Es un personaje que me cayó mal desde la página 1 hasta el final. En ningún momento sentí empatía, en ningún momento me sentí identificado con él, en ningún momento me hicieron entender por qué se comportaba de la forma en que se comportaba. Era simplemente como, oh, soy hijo de Harry Potter, él es tan bueno, es tan famoso, entonces yo voy a hacer un desastre. Entonces voy a regresar en el tiempo y voy a cambiar todas las cosas que hizo mi papá nada más para joderlo. ¿Neta? ¿Eso es lo que quieren hacer? Me pareció sumamente ridículo que en las primeras 4 páginas pasan 4 años en la historia del personaje, lo que no hace que crees un verdadero engagement con ellos, pero bueno, podría podría entenderlo y podría pensar que la historia comienza desde el 4º o 5º año. Ok, te la compro. Pero lo demás tiene grandes problemas. Todo lo que pasa con la señorita del carrito del tren. Todo lo que pasa con Cedric. Sí, Cedric era un personaje que amamos. Queríamos que regresara a la vida, pero por algo no se puede. Y aunque en esta historia evidentemente trataron de hacernos ver por qué no se podía, Cedric se vuelve mortífago. Eso no va con su forma de pensar. Él era un personaje muy puro, él era un personaje muy bueno y por eso precisamente por lo que lo extrañamos tanto, pero resulta que lo humillaron y entonces ya se vuelve mortífago.
No tiene sentido. Un Dumbledore llorón que no se parece en nada al personaje fuerte que veíamos en la serie. Y aquí está lo que para mí fue el problema principal de todo. Desde la primera página te empiezan a decir que existen rumores de que Voldemort tiene un heredero y que tiene un hijo. Y desde ahí te quedas como, ¿what? Pero luego aparece un personaje femenino que es Delphi. Aparece al principio, plantea la situación, se desaparece, pasa toda la historia. Al final del primer acto de la segunda parte, por fin Albus y Scorpius van a destrozar ese objeto maldito que vino a enredar todo y que puso todo patas para arriba. Y a Albus se le ocurre decir, oh, pero llamé a una amiga, ella no podía perderse esto. Y llega Delphi y evidentemente impide que hagan lo que tienen que hacer. Pero aparece de la manera más absurda del mundo. Es como el refrito del refrito del refrito de una mala telenovela en la que... tuve un accidente, pero tengo esta pequeña cicatriz y ahora nadie me va a reconocer. Pensar que Voldemort pudo haber tenido una hija. ¿Really? O sea, no. Ese ser estaba lo más alejado al amor. Era vacío. Partió su alma en 7 pedazos y dejó de ser humano. Se convirtió en un ente que no creo que pudiera tener funcionalidad en todos los aspectos que se necesitan para tener un hijo. Y después que embarazó a Bellatrix y que entonces desde el libro 7 resulta que estuvo embarazada todo el tiempo pero nunca nos dimos cuenta, y que tuvo una hija de la que nadie, ni los Malfoy ni nadie se dio cuenta, y que nunca nadie supo su existencia. Por favor, ¿quién se va a creer eso? ¿Quién se va a creer eso? Y ella, por arte de magia, por ser su hija, sin que nadie le enseñara, podía volar y podía hacer muchas cosas. Es como de no, eso no lo lleva en la sangre. Eso lo tuvo que haber aprendido de alguien. Y no. O sea, cuando pudieron haber acabado con más o menos gracia la historia, meten esa vuelta de tuerca para impresionarnos a todos. Y creo que fue la peor de la historia. O sea, no lo puedo concebir. No puedo concebir a los Voldemort teniendo una hija, un hijo o lo que sea. No va con él. No va con la historia. No te la compro. Es así, no te la compro. Pero bueno, para terminar y que no sea un video tan largo, creo que hay que darle la oportunidad a la obra de teatro, porque seguramente con la música y con los efectos especiales, eso sí te intriga mucho. Hay muchos efectos especiales que creo que serían muy interesantes visualmente en teatro, y eso sí me gustaría verlo. Me gustaría ver un Dementor, me gustaría ver la magia, cómo retrocede en el tiempo, las escenas del lago, en las que salen del lago y entran al lago. Creo que visualmente puede ser una propuesta muy interesante. Creo que tiene muchos guiños para los que somos fans de Harry Potter, que sí te regresan a esa nostalgia o ese sentimiento de que estás acariciando el mundo de Harry Potter. Pero definitivamente no es como si fuera una historia oficial, no es la siguiente parte, o sea, es un fanfic más. Entonces me dejó sumamente decepcionado. Creo que si eres fan de Harry Potter, léelo, lo tienes que leer, tienes que saber si te gusta o no te gusta. Quiero saber tu opinión, si te gustó o no te gustó, déjamelo en los comentarios. Quiero saber por qué sí o por qué no, por qué defiendes un punto. Todo esto hay que hacerlo de una manera amorosa y política para que no vayamos a terminar con hate comments que no vienen al caso. Cada quien de su punto de vista, cada quien es libre de que te haya gustado o no te haya gustado, pero vamos a platicarlo en buena onda. ¿Por qué sí, por qué no? Quiero saber tu opinión. Aunque fue un video medio intenso, fue un placer haber estado contigo. Coméntame si te gustan este tipo de reseñas. Yo sé que no soy booktuber ni planeo serlo, pero pues de repente hay cosas en mi vida que me mueven y que quiero platicarlas contigo, y creo que este es mi espacio y que por eso lo puedo hacer. Compárteme, suscríbete, es tan importante para mí. Cuando veo esos numeritos subiendo, de verdad no sabes lo que me hace sentir. Muchas gracias por quedarte, te quiero mucho de verdad, y nos vemos pronto en el siguiente video. Chao.